¿Sabían ustedes que tenemos un sistema de defensa que ha evolucionado por cientos de años y que en la actualidad este sistema de defensa del cuerpo nos está matando? Y peor aún, que lo conocemos desde el año 1926 y no hacemos nada. ¿Cómo están? Soy Jesús Medina y esto es La Real Educación. Él es el Dr. Hans Selye. Él es investigador en cirugía experimental. Él era austrohúngaro y en el año 1926 él inició una investigación cuando era estudiante sobre los síntomas que los enfermos presentaban. Él se dio cuenta que todos los que enfermaban presentaban una sintomatología parecida y él quería saber por qué. Y empezó a investigar este tema, empezó a investigar con ratones y trataba de buscar alguna hormona que activara esto. Él vive en una pensión con doctores y con ingenieros, y en un día de descanso él escuchó a los ingenieros hablar sobre una fatiga que los materiales sufrían al pasar el tiempo. Y estos ingenieros mencionaron un término en inglés, el término era strain. Al doctor Hans le pareció muy interesante este término, muy interesante lo que pasaban con los materiales durante el tiempo, y lo aplicó en su investigación. Cuando él publica su trabajo, acuña un término el cual todos conocemos: estrés. Después de la publicación de su trabajo, los ingenieros y los doctores, sus colegas, lo felicitaron por la investigación y por haber acuñado un nuevo término. Y esto fue sorpresa del Dr. Hans, porque él dijo: yo no he acuñado ningún nuevo término, yo no he creado ningún término, he usado el término que ustedes mencionaron, estrés. Lo que pasa es que el Dr. Hans no tenía un buen inglés y él, en vez de escuchar strain, él entendió estrés. Cuando le contaron de que el término era incorrecto, él rápidamente fue donde sus colegas a decirle que iba a cambiar el término, que se había equivocado de término. Pero el consejo de todos fue: no lo hagas. Has acuñado, has creado un nuevo término y los científicos, la sociedad científica, lo ha aceptado. Se le atribuye el término estrés al Dr. Hans Selye. Pero, ¿qué explicó él? Él explicó y habló sobre el ciclo del estrés. El ciclo del estrés es un sistema de defensa que nosotros tenemos. ¿Cómo funciona? Funciona en 3 etapas. La primera etapa es la etapa de alarma. ¿Qué ocurre aquí? El cuerpo libera, el sistema de hormonas que tiene el cuerpo, se liberan 2 hormonas en el cuerpo: el cortisol y la noradrenalina. Toda esta reacción se inicia en una estructura del cerebro llamada hipotálamo. En el hipotálamo empieza todo y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque el hipotálamo tiene asociadas muchas funciones. Libera hormonas, pero también está influyendo en el sistema del control emocional, en el miedo, en la angustia. Entonces, se inicia en esta estructura, en la hipófisis, y como resultado final, porque pasa por varias etapas, se libera en el cuerpo cortisol y noradrenalina. Pero ¿qué pasa cuando está en el cuerpo? ¿Qué ocurre? Si nos quedamos en la etapa de alarma, no hay problema. Pero normalmente no ocurre así. Pasamos a la etapa de resistencia. Y aquí es donde empiezan los efectos del cortisol y la noradrenalina. Primero, se corta la producción de insulina y eso significa que vamos a tener azúcar en sangre. Pero no solo eso, empieza un proceso llamado gluconeogénesis. Eso significa que se va a generar más glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque tenemos que tener energía. Como estamos ante un peligro, el cuerpo se prepara para consumir energía. Es como el combustible que necesitamos. Por eso se corta la producción de insulina, se deja de producir insulina y empieza un exceso de azúcar en sangre. Lo otro que ocurre es que sube la presión. Hay que inyectar más sangre, hay que bombear más sangre a los músculos y sube la presión arterial. También sube la frecuencia cardíaca. También se hiperventila. Empezamos un proceso de hiperventilación. Esa es la segunda fase.
la segunda fase llamada fase de resistencia. Todo estaría bien si es que nosotros cortamos el ciclo del estrés en la segunda fase, pero esto no ocurre así. Normalmente pasamos a la tercera fase, la fase de agotamiento, y aquí empieza el problema. ¿Por qué? Porque en la segunda fase ya tenemos azúcar en exceso, presión elevada, palpitaciones, ya tenemos hiperventilación, y el sistema inmunológico se activa y mejora. En la segunda fase, la fase de resistencia, el sistema inmunológico mejora su funcionamiento. Estamos un poquito más protegidos ante enfermedades externas. Pero cuando pasamos a la fase de agotamiento, a la tercera fase, es porque nosotros estamos exagerando y ya pasamos a volverlo crónico. ¿Qué ocurre aquí? Aquí todo empeora. Porque seguimos teniendo azúcar en sangre, seguimos con la presión elevada, seguimos hiperventilando, pero el sistema inmunológico se apaga. Ya no tenemos un sistema de defensa. Simplemente el sistema inmunológico se apagó en la tercera fase, la fase de agotamiento. Pero no es lo único que ocurre. ¿Qué más ocurre? El magnesio del cuerpo se empieza a consumir. El cuerpo saca el magnesio de los huesos, saca el magnesio de las articulaciones. Y esa es la razón de por qué gente tan joven, entre 30 y 40 años, empieza a presentar artrosis. El magnesio da flexibilidad a las estructuras, como el calcio da la contracción. En un músculo, por ejemplo, el calcio contrae, pero el magnesio suelta. Entonces lo que hace el cuerpo es sacar el magnesio porque necesita inyectarlo en el cuerpo para soltar ciertas estructuras, pero la saca de los huesos, que se traduce en osteoporosis, y la saca de las articulaciones, que se traduce en artrosis. Pero si el cortisol sigue en sangre, continúa su recorrido, llega al cerebro. Y si llega al cerebro, va a dañar al hipocampo. El hipocampo, como vimos en el video anterior, genera 700 neuronas por día. Pero cuando el cortisol ingresa en el cerebro, daña al hipocampo y el hipocampo tiene funciones asociadas como la memoria, como la orientación espacial, entre muchas otras cosas. Dañamos nuestro cerebro, dañamos el hipocampo. Cuando nosotros no controlamos el estrés, cuando nosotros no sabemos parar el ciclo del estrés y lo volvemos crónico, empezamos con enfermedades como la diabetes. Por eso hoy encontramos niños con diabetes. Empezamos con jóvenes entre 25 y 30 años ya prehipertensos. Hiperventilamos. Cuando hiperventilamos empieza en el cuerpo un proceso de una peroxidación lipídica, oxidamos grasas y eso es un problema muy conocido, todos lo conocen, que está mal conocido como colesterol elevado, como triglicéridos. El origen de esto es la oxidación de las grasas. El problema no es la grasa, el problema es oxidar la grasa. Apagamos el sistema inmunológico. Esa es la razón de por qué una gripe nos puede matar, porque nuestro sistema inmunológico está apagado. ¿Por qué? Porque el ciclo del estrés en la fase de agotamiento, en la tercera fase, se apaga. No tenemos las defensas del cuerpo, simplemente se suprimió. Por eso cualquier cosa puede matarnos cuando estamos estresados. Sacamos magnesio del cuerpo, empezamos con calambres, empezamos con suspiros, empezamos a no soñar. Un síntoma de tener deficiencia de magnesio es no soñar a colores. Mucha gente sueña en blanco y negro, mucha gente sueña con lluvia como que si fuera una tele antigua, mucha gente no sueña nada, dice no recuerdo lo que soñé. El cuerpo te está diciendo que tiene sus niveles demasiado bajos de magnesio. Tenemos que tener sueños vívidos y a colores. Y dañamos nuestro cerebro, y dañamos una estructura tan importante como el hipocampo. Por eso la gente, por eso los estudiantes, por eso las personas no tienen la capacidad de recordar. No tienen la capacidad de memoria a largo plazo. No pueden un estudiante no puede recordar lo que hizo alguna vez en una clase. Un niño no puede recordar lo que hizo en una clase. ¿Por qué?
porque si lo sometemos al estrés y no le enseñamos a controlar el estrés, lo vamos a llevar a la tercera fase, a la fase de agotamiento, donde simplemente la estructura neuronal se daña y dejamos de tener recuerdos o recuerdos distorsionados, o simplemente nuestra memoria de largo plazo no funciona. Así de grave es pasarnos a la tercera fase. ¿Pero por qué ocurre esto? Por una simple y sencilla razón. Aceptamos hoy, con el estilo de vida que tenemos, aceptamos que tener una vida con estrés es una vida normal. Y no es normal. Es normal tener en nuestro cuerpo un sistema de defensa llamado ciclo del estrés. Lo que no es normal es vivir con ese sistema encendido siempre. Eso no es normal. Pero nos hemos acostumbrado tanto a escuchar de personas que es normal estar bajo estrés, que es normal ahora que estemos muriéndonos por cualquier cosa que nos da, porque nuestro cuerpo no se puede defender. ¿Por qué anualmente la gripe mata tanta gente? ¿Por qué tenemos generalizado una pandemia de diabetes? ¿Por qué hoy estamos recetando contra la hipertensión a jóvenes? ¿Por qué? Porque aceptamos la idea de que vivir con estrés es normal. Es un error que hemos cometido y es un error que tenemos que subsanar. No es normal vivir con estrés. Eso es algo anormal. Eso debe ser algo sui generis. Pero todo empieza aquí. Si no tenemos un control emocional, si no sabemos cómo reaccionar ante las situaciones, si no tenemos el conocimiento necesario para afrontar las situaciones, lo único que vamos a generar en nosotros es miedo. Y el miedo inicia el ciclo del estrés, inicia este proceso fisiológico. Y si no lo cortamos en la segunda fase, en la primera fase, y dejamos que pase la tercera, pues vamos a tener todos los problemas asociados que hemos ya mencionado. Tenemos que tener un control emocional. Si queremos elevar nuestro sistema inmunológico, lo que hay que hacer es dejar de estresarse. Porque si nosotros nos estresamos, y como estamos tan acostumbrados a estresarnos, y tenemos tantos años estresándonos, que es normal que el cuerpo se acostumbre a esto y diga, si siempre se estresa, súbele la presión, súbele la glucosa, apaga su sistema inmunológico, daña su cerebro, porque este señor, si esta persona, siempre quiere estar así. Es nuestra culpa y de la de nadie más, porque esto se conoce desde el año 1926. Y lamentablemente, siendo el año 2020, aún no entendemos el daño que nos provocamos por una mala idea. Porque es una mala idea pensar que vivir con estrés es normal. Entonces no nos quejemos de lo que nos está pasando. Que hoy cualquier cosa, cualquier virus, nos mata porque nuestro sistema inmunológico está deprimido. ¿Y por qué está deprimido? Hay que comer limón, hay que comer esto, hay que comer el otro. Antes de comer, alimenta tu cerebro. Ten un control emocional, aprende a controlar emocionalmente. Corta la idea de que el estrés es bueno, porque el estrés no es bueno. El ciclo del estrés, ese sistema de defensa natural, es natural en ti, ya está. Pero no es bueno vivir encendiéndolo y tenerlo todo el día encendido. Eso no es normal. Cambia esa idea. Cambiando esa idea, cambiando ese simple pensamiento, el ciclo del estrés se cortará, el cuerpo dejará de producir esta hormona cortisol, esta noradrenalina en exceso, y tu cuerpo recobrará los niveles de azúcar normales, recobrará los niveles de presión normales, empezará a reparar tu cerebro, encenderá el sistema inmunológico y te defenderá ante agresores externos, ante bichos agresores externos. Pero hay que empezar. Y es una buena oportunidad para cambiar de vida y dejar de pensar que estar enfermos es normal. Tenemos que entender de una vez que tenemos el poder de tener una buena vida. El problema es que no creemos que sea así.
Espero que les haya gustado. Los invito a investigar más sobre el ciclo del estrés y sobre todo a cambiar de vida, a cambiar de manera de pensar. Lo necesitamos y lo necesitamos urgentemente, porque a nadie le va a gustar que una persona, un familiar, alguien cercano de nosotros, muera porque su sistema inmunológico estuvo deprimido. Y peor aún, ya sabiendo cómo controlar esto, no lo hacemos. Los invito a compartir el video si les gustó. Me pueden encontrar en YouTube como La Real Educación, en Facebook también como La Real Educación. Los espero en el siguiente video.